El coro, por favor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesucristo con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por todos ustedes. Pero miren, la mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel que lo va a entregar. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso? Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el más importante que se comporte como el menor, y el que gobierne como un servidor. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino, como me lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido para ustedes, para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Y dijo a todos: Cuando les envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Contestaron: Nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una, porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado entre los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, hay aquí 2 espadas. Él les contestó: Basta. Y salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos
a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia, y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta ya. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Has salido con espadas y palos como si yo fuera un bandido? A diario estaba en el templo con ustedes y no me echaron mano. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Una criada que lo vio sentado junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía: Sin duda, también este estaba con él, pues también es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento aún estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que el Señor le había dicho: Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban: Adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole comparecer ante el Sanedrín, le dijeron: Dinos si tú eres el Mesías. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que este hombre anda amotinando a nuestra nación
y oponiéndose a que se paguen tributos al César, diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Sollozanta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con insistencia. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputan, ni Herodes tampoco, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Nada ha hecho, pues, que merezca la pena de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a un preso. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: ¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta que tuvo lugar en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Mientras lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz para que le llevase detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, y mujeres se dolían y lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque miren, llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no amamantaron. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen.
y se repartieron sus ropas echándolo a la suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros la sufrimos justamente porque hemos recibido el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca del mediodía, el sol se oscureció y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas un momento. En pie, por favor. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que guardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían colocado el cadáver. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo según el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento un momento, por favor. Queridos hermanos, nos hemos estado preparando durante 5 semanas y llegamos ya a la Semana Santa, a esta semana central de nuestro año litúrgico, y lo hacemos pues con el inicio de esta semana con la celebración de lo que llamamos el Domingo de Ramos.
Domingo en el cual nosotros recordamos justamente esa entrada triunfal de Jesús. Triunfal porque vemos como la gente lo aclama, todos lo reconocen con vítores con los cuales proclaman justamente pues que es el enviado de Dios, que es el Mesías tan esperado a través de los tiempos y que Dios cumple sus promesas, y por eso todos pues con palmas aclaman a Dios, glorifican a Dios y lo proclaman a Jesús pues como el Rey, el Hijo de Dios tan esperado, que viene a traernos la salvación. Esto es importante también, esta celebración, porque nos recuerda pues un episodio importante en la vida de Jesús, y por eso comenzamos nuestra Semana Santa recordando esto, reviviendo esto, incluso con la procesión que llamamos la procesión de Ramos antes de la misa. Pues esto también lo que escuchamos es el relato de la pasión. En este caso, en este año, en el siglo C, pues nosotros estamos acompañados por el evangelista Lucas, y por eso este año escuchamos la pasión según San Lucas. Es la única oportunidad en todo el año en que nosotros escuchamos la lectura de la pasión. Pero esto no debe quedar aquí, sino que esto es una invitación a que nosotros también, pues durante la semana, releamos, meditemos poco a poco cada uno de los párrafos de esta pasión, para que nosotros comprendamos, para que podamos ahondar en lo que significa justamente esta pasión de Cristo, que muere, que da su vida por todos nosotros en la cruz. Pues no se trata simplemente de cumplir con un rito, no, sino de que nosotros podamos así también tener la oportunidad pues de escuchar y de meditar. Por eso con mucho recogimiento se hace esta lectura de la pasión de nuestro Señor, en el cual vemos pues cómo todo ese sufrimiento, ese abajamiento de Dios. En la segunda lectura que hemos escuchado, tomado la carta que San Pablo escribe a los Filipenses, pues justamente nos habla de eso. Dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino todo lo contrario. Se abajó, se hizo uno más de nosotros y se ofreció para cumplir la voluntad de su Padre Dios. Por eso hemos escuchado: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, hermanos, que es importante que nosotros leamos para que también así nos acompañe esta palabra de Dios, para que veamos el sentido que tiene cada una de las celebraciones que vamos a tener a lo largo de la Semana Santa. Semana en la cual pues justamente, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Vamos a celebrar justamente la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Por eso no nos quedemos simplemente en el Domingo de Ramos, sino que también programémonos, hagamos espacio en nuestro tiempo, organicémonos para que podamos participar de todas las celebraciones a lo largo de la Semana Santa. A veces me da pena cuando no entendemos las cosas, y a veces quizás venimos hasta el día Viernes Santo, sí, en que celebramos justamente la muerte del Señor, y ahí nos quedamos. Pero Cristo no se quedó en la sepultura. Nosotros bien sabemos que Cristo resucitó glorioso, y por eso nosotros tenemos también pues dentro de la Semana Santa, el Sábado Santo, esa hermosa liturgia que es la Vigilia Pascual, en la cual celebramos el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte, y el domingo de Pascua, en el cual pues todos nos regocijamos al saber que contamos con un Dios que vive, con un Dios que está presente entre nosotros, cumpliendo esa promesa que nos ha hecho de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Hoy realizamos pues la bendición de estas palmas, de estos ramos de olivo, pero a veces podemos de repente equivocar un poquito el sentido que tienen estas ramas. ¿Por qué? Porque a veces sí tendemos como seres humanos a lo mágico, o a veces a caer hasta en la superstición, y no.
Estas palmas no tienen ningún sentido mágico, no, hermanos. No se trata de que con esto, ya me va a ir bien todo el año, voy a tener mejor suerte, nada de esas cosas. Estas palmas nos tienen que servir para recordar justamente este momento que estamos celebrando, ese triunfo. Nosotros también aquí en esta celebración cantamos gozosos pues de que tenemos a este Cristo que es nuestro Dios, nuestro Señor, que ha venido a traernos la salvación. Y por lo tanto estas palmas nos deben recordar eso, para que nosotros vivamos con fidelidad todo nuestro año, para que vivamos en esa misma actitud, teniendo siempre presente a Jesús. Que no nos ocurra como los judíos, como hemos escuchado, pues justamente la pasión. Miren, el día que entra Jesús a Jerusalén, pues lo acogen, lo glorifican, y 5 días después, el día viernes, hemos escuchado cómo gritan todo lo contrario: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa también a nosotros. Nosotros también, cuando venimos a misa, venimos a celebrar, pero después nos olvidamos de todo ello, y también con nuestras acciones, con nuestra manera de comportarnos, de actuar, también estamos gritando lo mismo, porque no estamos amando al Señor, porque no estamos acogiendo al Señor en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en las decisiones que tomamos. A veces esas decisiones que tomamos nosotros, que son muy poco cristianas, en las cuales no tenemos presente a Dios. Por eso siempre yo los cargoseo con respecto a qué importante es que todos tomemos en serio la Sagrada Escritura, que todos acostumbremos a leer sobre todo el Evangelio, para que conozcamos al Señor y sepamos cómo vivir, cómo comportarnos, cómo tienen que ser nuestras decisiones, pues a partir justamente de lo que Cristo nos enseña. Qué diferente sería nuestro convivir, nuestra relación con los demás, si nosotros, por ejemplo, pues acogiéramos este ejemplo que San Pablo justamente resalta: esa humildad, esa sencillez, ese abajamiento que nosotros debemos de tener en nuestra vida, en nuestra relación con los demás. Que lejos de llevarnos por la soberbia, de creernos mejor, de por eso tratar mal a los demás, de por eso sentirnos con derecho a tratar mal a los demás, a gritar, sino todo lo contrario, que nosotros recordemos esto que hemos escuchado: el Dios que se hace uno de nosotros, el Dios que se humilla, el Dios que comparte nuestra vida. Yo diría también algo muy especial que debemos tener en cuenta, sobre todo este año santo de la misericordia, cómo tenemos que leer y meditar esta pasión, justamente pues contemplando la misericordia de Dios, de un Dios que más grande que el dolor, que el sufrimiento que Él pasó, es su amor misericordioso por todos nosotros, de un Dios que no se niega a aceptar la voluntad de su Padre Dios y acepta el sacrificio en el altar de la cruz para salvarnos, de un Dios que, como vemos en la cruz, las primeras palabras de Jesús en la cruz son: Padre, perdónanos, porque no sabe lo que hace. ¿Cuáles son esas palabras? Fuerte. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Son palabras que son importantes, que nosotros las grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que veamos cómo Dios nos perdona, cómo el Señor es el Dios de misericordia que está siempre dispuesto a perdonarnos. Por eso tenemos el sacramento de la penitencia, la confesión, donde el Señor nos acoge con amor, como ese Padre del Hijo pródigo que nos acoge y nos da su perdón, para que nosotros podamos vivir restableciendo nuestra amistad de hijos de Dios, para que vivamos como familia cristiana unidos al Señor. Pero no solamente pensar y meditar el perdón que Dios nos da, sino también ver cómo ha sufrido el Señor. Se burlaron de Él, lo han ofendido,
lo han golpeado, lo han crucificado. Y esto que es importante es que nosotros lo leamos y lo meditemos, porque muchas veces nosotros nos justificamos para guardar rencores y resentimientos a los demás, pues diciendo: ay, Padre, es que a mí me han ofendido mucho, ay, Padre, es que a mí no sabe todo lo que esta persona me ha hecho, Padre, es que mi marido se ha portado tan mal, ay, es que mi mujer, que es una canalla, qué sé yo. Y nos justificamos con todo eso. Y veamos, recordemos esta palabra del Señor, estas palabras del Señor que nos enseñan a perdonar. A Él lo humillaron, a Él lo han insultado, se han burlado de Él, lo han golpeado tan fuertemente, y fíjense cómo Él es capaz de perdonar, cómo es el Dios que nos enseña a perdonar. Por eso esa oración que el mismo Cristo nos ha enseñado, esa oración en la cual nos hace ver la importancia que tiene el perdón en la vida del cristiano, el Padre Nuestro, donde el Señor justamente nos enseña a orar a nuestro Padre Dios. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso, hermanos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Algo que muchas veces lo decimos por decir, algo que oramos muchas veces sin sentido, sin tener en cuenta lo que significa estas palabras, ese compromiso que tenemos nosotros de que así como Dios nos perdona, así nosotros también tenemos que perdonar. No importa lo que nos hayan hecho, un cristiano no puede guardar rencor por ningún motivo, porque Cristo nos enseña a perdonar y nos urge. Ahí está el Evangelio, toda la enseñanza de Cristo respecto al perdón de los hermanos. Y por eso es que nosotros también tenemos pues que tomar en serio esta palabra de Dios. Más aún en este año del Santo de la Misericordia, escarbar en nuestro corazón como a veces tenemos incluso quizás como adormecidos, quizás así como escondidos, muchos resentimientos, rencores, sí, que a veces los queremos olvidar, pero ahí están, rencores que nos hacen daño, resentimientos pues que nos hacen mucho sufrir, que nos hacen sufrir mucho. Pues todas esas cosas que más bien tenemos que sacar para pedirle perdón a Dios por ello y reconciliarnos con nuestros hermanos. Qué pena da muchas veces cuántos esposos, no personas extrañas, esposos que viven años guardándose rencor, esposos que viven bajo la misma casa y sin embargo apenas si se hablan, esposos que viven separados, esposos que viven guardándose rencor, que no son capaces de perdonar. Y lo que es peor, pues venir y a comulgar como si nada pasara. Eso es una burla frente a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como el Señor nos pide, porque no están viviendo sus esposos como le prometieron a Dios el día de su boda: amarse y respetarse todos los días de su vida, amarse en las buenas y las malas, saberse perdonar, entender que el esposo o la esposa también son seres humanos que fallaron, sí, pero que no podemos negarle la oportunidad para que también ellos puedan así corregir sus errores gracias al perdón que nosotros le demos. Hijos que muchas veces viven también guardando rencores a los padres. A veces es curioso como hasta los padres que han fallecido y sin embargo seguimos guardando rencor a los padres. ¿Qué ganamos con guardarle rencor? ¿Qué sacamos? ¿Qué vamos a ganar? ¿Vamos a cambiar lo sucedido? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué esperamos sacar con guardar esos rencores? Nada, hermanos, nada. ¿A quién le hacemos daño con todos esos rencores? ¿A quién? A nosotros mismos, porque nosotros nos envenenamos con todo eso y nos hacemos muchísimo daño. Meditemos por eso estas cosas.
estas cosas que son importantes en la vida del cristiano. Este tema que es un tema neurálgico en la vida de nosotros, que es el tema del perdón. Estamos pues en este año de la misericordia, que el Papa Francisco fue justamente establecido para que sea un año en el que meditemos a la luz de la palabra de Dios todas estas cosas y nosotros así podamos también perdonar, que este año sea realmente un año de mucho provecho, que nos veamos libres, desatados de esa esclavitud que significa los rencores, los odios, los resentimientos. Sí, porque son esclavitudes, porque la persona que guarda rencor no actúa libremente, no, actúa siempre desde sus resentimientos, no actúa con la libertad que es propia de los hijos de Dios. Y por eso, pues, Dios no quiere para nosotros ningún tipo de esclavitud. Él quiere que vivamos como auténticos hijos suyos, viviendo en la libertad de hijos de Dios, en esa libertad con la que Él nos ha creado. Pues llevemos con nosotros, busquemos esta semana, busquemos nosotros también ordenar nuestros horarios de tal manera que tengamos más tiempos de tranquilidad, tiempos en los cuales quizás dejemos un poco el televisor, el celular, que si las páginas sociales, el Facebook y el YouTube y lo que fuese. Busquemos más la palabra de Dios, busquemos vivir esta oración para que seamos realmente pues quienes saquemos mucho provecho de esta Semana Santa, que nos lleve a unirnos verdaderamente en ese triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado, uniéndonos a Él, a su resurrección, a la vida nueva. Nos ponemos